La filósofa argentina Roxana Kramer acaba de publicar en su canal de YouTube un vídeo en el que pretende defender el establecimiento de una renta básica universal, dando réplica a dos de las críticas que yo he formulado en contra de esta política pública. El primer argumento mío al que Roxana pretende dar réplica para así justificar el establecimiento de una renta básica universal es que, según ella dice, que yo he dicho, la renta básica universal es ilegítima porque la riqueza de los ricos procede de su ingenio y, por tanto, los ricos merecen esa riqueza. Como la han obtenido a través de sus habilidades personales, a través de su esfuerzo, se genera una relación de mérito entre las acciones de esas personas y la riqueza que actualmente poseen, y sería ilegítimo atacar esa riqueza socavando la relación de mérito que se ha entretejido entre el sujeto y el objeto. Escuchemos a Roxana exponer el que supuestamente es mi punto de vista al respecto. Otra de las críticas al ingreso ciudadano proviene de economistas como el español Juan Ramón Rayo, que sostiene que sería ilegítimo pagar la renta básica o cobrársela a los ricos porque ellos no han obtenido necesariamente su riqueza por un proceso de acumulación originaria o por herencia, sino a través de su propio ingenio. Creo que jamás he subordinado la legitimidad del derecho de propiedad privada a la existencia de una relación de mérito entre el sujeto, el propietario, y el objeto, la riqueza apropiada. Especialmente claro si entendemos mérito de una manera restrictiva, como una muestra de esfuerzo, de habilidad, de ingenio personal, que establecería una especie de relación causal fundamental con la creación originaria de esa riqueza. Para un liberal como yo, la legitimidad de la propiedad privada procede de la apropiación pacífica de aquellos recursos que no tienen dueño previamente o de la transferencia voluntaria de esos recursos que han sido apropiados pacíficamente. Podremos estar de acuerdo o no en estas valoraciones, pero desde luego no hay que imputarme argumentos que yo no he sostenido. Hacer eso, construir una posición doctrinal e imputármela a mí, cuando yo no he defendido esa posición doctrinal, se llama falacia del muñeco de paja. Por ejemplo, Roxana pretende demostrar que ese es mi argumento recurriendo a un artículo que escribí hace años, ¿Qué pasó con los superricos de 1987?, en el que intento dar réplica a un argumento que utiliza el economista francés Thomas Piketty. El argumento que utiliza Thomas Piketty es que las economías capitalistas exhiben una tendencia a la acumulación continuada de capital debido a que la tasa de rentabilidad del capital se ubica estructuralmente por encima de la tasa de crecimiento de la economía y que esta tendencia se da de manera especialmente acusada entre aquellas personas que son más ricas. Las personas más ricas, dice Piketty, tienen mayor facilidad para obtener una tasa de rentabilidad sobre el capital que supera la tasa de rentabilidad media de la economía, con lo cual la tendencia hacia la acumulación de capital es creciente, creciente y creciente. Y lo que yo planteo en este artículo es que no es necesariamente cierto que los ricos obtengan una tasa de rentabilidad superior a la rentabilidad media de la economía, y lo ilustro estudiando cuál fue la evolución de la riqueza de aquellas grandes fortunas que en el año 1987 encabezaban la lista Forbes, es decir, de los más ricos del mundo en el año 1987. Y si estudiamos qué pasó con esas grandes fortunas, lo que descubrimos es que prácticamente todas ellas experimentaron no tímidas revalorizaciones de su riqueza, sino desplomes de la riqueza que tenían en el año 87. Muchos de ellos perdieron entre el 50, el 60 o incluso el 70% de su riqueza, cuando evidentemente, como dice Piketty, la tasa de rentabilidad media de la economía suele ubicarse en torno al 4, 4,5, 5% al año. Por tanto, si la riqueza de unos cae un 50% y la riqueza media de la economía crece al 4, 4,5, 5% de media anual, es evidente que en este caso los más ricos del mundo no obtuvieron una rentabilidad superior a la rentabilidad media que generó el conjunto de la economía, el conjunto del capital de la economía. Ahora bien, ¿qué tiene todo esto que ver con la renta básica o incluso con la legitimidad de los títulos de propiedad privada? Yo en este artículo no hablo de nada de todo esto, no hablo de ética, hablo de economía. Hablo de si es cierto que los ricos tengan una tendencia estructural a obtener una tasa de rentabilidad superior a la tasa de rentabilidad media de la economía. Por tanto, si Roxana coge este artículo para sostener que yo estoy diciendo que la legitimidad de la riqueza de los ricos deriva de que la riqueza de los ricos procede de su ingenio y que si no tienen ingenio, si no tienen habilidad gestora, entonces no son ricos,
pues entonces Roxana está construyendo un muñeco de paja porque yo no he sostenido ese argumento. Entonces, ¿por qué yo en ocasiones, por ejemplo en el debate con Ernesto Castro, que también comenta Roxana, he sacado a relucir el argumento o la crítica al concepto marxista de apropiación originaria en contra de la renta básica? Pues porque hay liberales, es decir, esta réplica que yo estoy formulando es un argumento interno para el liberalismo. Hay liberales que pretenden justificar la renta básica, por ejemplo Mazoulinsky, argumentando que los títulos de propiedad en origen no fueron todos adquiridos de manera pacífica y de manera voluntaria. Y por tanto, si hay una tacha en la Constitución original de la propiedad que podríamos considerar que se extiende hacia hoy, una forma de reparar el daño causado originariamente, la ilegitimidad originaria de muchos títulos de propiedad, por ejemplo, a través de la apropiación del mito de la apropiación originaria marxista, podría ser, esa forma de reparar el daño histórico causado, la renta básica. Y lo que yo argumento o contraargumento aquí es, primero, que la apropiación originaria no existe, es un mito marxista, y que además hoy en día la mayor parte de la riqueza de la que disfrutan los ricos no es riqueza que derive de alguna manera de procesos de explotación y de expropiación originarios de hace siglos. No, hoy en día la riqueza de la inmensa mayoría de grandes fortunas procede esencialmente del capital humano que esas personas han incorporado a sus empresas. Facebook, Google, Amazon no derivan de tener una especie de monopolio originario sobre los recursos naturales que haya sido además construido sobre la expropiación de esos recursos naturales. No, son empresas asentadas en el conocimiento y por tanto es un conocimiento que ha sido creado ex novo por sus promotores, que suelen ser sus actuales propietarios y por tanto esas grandes fortunas, y que no procede, insisto, de recursos naturales que fueron expropiados en el pasado. Por supuesto, ese capital humano de las grandes fortunas no surge del vacío, surge dentro de un contexto institucional que ha permitido que esas personas se hayan educado y se hayan formado. Pero esas personas, esas y muchas otras, por supuesto, no solo ellas, ya han costeado con su propia riqueza los costes del mantenimiento de ese marco institucional del que se han beneficiado. Especialmente en Estados Unidos, si una persona ha estudiado en una universidad de élite y gracias a la formación así obtenida ha sido capaz de crear una gran empresa, esa persona ya ha costeado el precio de la matrícula de la universidad, por tanto no queda ninguna deuda pendiente con la sociedad, ha adquirido un servicio, su formación, y esa formación ha sido capaz de multiplicarla en forma de generación explosiva de riqueza, algo que otras personas que también han pasado por esa misma universidad no han conseguido hacer. Por tanto, insisto, esas grandes fortunas, si ya han soportado su parte del coste del mantenimiento, de la remuneración, de todos esos servicios, de toda esa infraestructura dentro de la cual ellos han sido capaces de generar riqueza, no son free riders, no son gorrones que se estén aprovechando de nada. Han pagado por unos servicios, como mucha otra gente, solo que han sido capaces de obtener un mayor partido, un mucho mayor partido de esos servicios que mucha otra gente. Pero que obtengan un mayor partido de los servicios que reciben, al igual que mucha otra gente, no significa que la sociedad sea dueña de toda la riqueza que han generado. Y en cualquier caso, si la han generado ellos dentro de un contexto de relaciones voluntarias, el liberalismo ahí no tendrá nada que objetar. Podría tener algo que objetar si la riqueza de ciertas personas procediera del expolio histórico de otras personas. Ahí sí que se les podría exigir que devolvieran esa riqueza a sus dueños originarios. Pero las empresas basadas en el conocimiento, la nueva economía, es evidente que no tiene una conexión con procesos históricos más que discutibles de expropiación de las propiedades originarias. Y por tanto ese argumento no sería válido dentro del liberalismo. Repito, esta es una crítica interna que hago a aquellos liberales que pretenden justificar la renta básica desde premisas liberales, apelando a la reparación del daño causado, cuando el cobro de impuestos sobre la riqueza actual en gran medida no es un cobro de impuestos que quepa justificar sobre la base de que esa riqueza fue expoliada en el pasado. Es un argumento que no sirve dentro del liberalismo.
Quizá haya otros argumentos mejores fuera del liberalismo para justificar la renta básica, pero este dentro del liberalismo es un mal argumento y a esto replico. No a nada más. No intentemos reconducir este argumento a argumentos que basan la legitimidad del título de propiedad en el mérito, etcétera, porque yo no he formulado esos argumentos y, por tanto, si criticas una exposición argumental que yo no he lucubrado, estás construyendo un muñeco de paja para desviar el debate y criticarlo con mayor facilidad. Vamos ahora con la segunda crítica que efectúa Roxana Kramer contra mis argumentos. En este caso, sí resume mi postura más o menos de manera fidedigna. Según Roxana, estoy en contra de la renta básica porque considero que los impuestos son un robo y, por tanto, la financiación de la renta básica universal ya sería de raíz ilegítima. El único matiz que introduciría sería que el hecho de que algo sea un robo no lo convierte necesariamente en algo absolutamente ilegítimo. Podría haber razones extremas que pudiesen llegar a justificar que en determinados contextos ese robo fuera legítimo o al menos que el reproche social al mismo fuera un reproche mucho menor que el robo en circunstancias habituales. Lo que sí implica calificar los impuestos como un robo es que para justificar los impuestos tendrás que ofrecer muy buenos argumentos, tendrás que ofrecer muy buenas razones para de alguna manera superar esa ilegitimidad de origen que tienen los impuestos por el hecho de ser un robo. Sin embargo, claro, Roxana no considera que los impuestos sean un robo y justamente por eso cree que sí sería legítimo financiar la renta básica universal con impuestos. Vamos a escuchar los argumentos que emplea Roxana para justificar su postura. Por otra parte, estoy en contra de lo que es el ingreso universal porque en el fondo es crear un derecho y ese derecho alguien lo tiene que pagar y que alguien lo tenga que pagar implica un impuesto, ¿sí? Y los impuestos es un acto violento, es decir, es una fuente coactiva de ingreso. En su libro Contra la renta básica, Juan Ramón Rayo sostiene que su principal argumento en contra de la renta básica no es económico sino ético. La solidaridad, dice, no puede ser impuesta por la fuerza. Sin embargo, cuando se empieza a explorar el tema de la libertad, uno se da cuenta de que la libertad negativa y la libertad positiva están vinculadas. En efecto, la libertad negativa, es decir, que nadie interfiera coactivamente sobre tus planes de acción para precisamente poder desarrollar esos planes de acción, está relacionada, está vinculada con la libertad positiva, que no es más que la capacidad de desarrollar un plan de acción. Diríamos que la libertad negativa es un prerequisito, es una condición necesaria para que se dé libertad positiva. Si otros te impiden violentamente actuar de una determinada manera, evidentemente no vas a tener la capacidad de actuar de esa determinada manera. Ahora bien, y esta es la trampa que va a hacer ahora Roxana, que la libertad positiva y la capacidad de obrar estén relacionadas no significa que para promover la capacidad de obrar de unas personas puedas conculcar la libertad negativa de otras personas, es decir, puedas pisotear los planes de acción de otras personas, que socialmente yo únicamente pueda alcanzar ciertas metas, únicamente pueda alcanzar ciertos fines, si tú me ayudas a alcanzarlos, no significa que yo tenga el derecho a utilizar la violencia para obligarte a que tú me ayudes a alcanzarlos. Que yo utilice la violencia sobre ti para mejorar mi libertad positiva, es decir, mi capacidad de obrar, de alcanzar ciertas metas, lo que está haciendo es pisotear tu libertad negativa y, por tanto, también tu libertad positiva. ¿Estamos diciendo que prima facie tu libertad positiva es menos valiosa que mi libertad positiva? ¿Estamos diciendo que yo tengo un mayor derecho a conseguir mis fines a tu costa, pisoteando tu capacidad para lograr tus fines? Respetar a las personas implica no utilizar la violencia contra ellas para convertirlas en medios para mi propia agenda personalista. Implica no arrogarme privilegios sobre ellas. Implica que si yo poseo un derecho a no ser coaccionado por ti, tú tienes simétricamente un derecho a no ser coaccionado por mí. La libertad negativa es la que hace que no se entrometan con mi voluntad siempre y cuando yo no moleste a otros. La libertad positiva es la libertad de hacer. De nada me sirve tener libertad negativa en el sentido de que nadie me impida comprar la canasta básica de alimentos si no tengo la libertad positiva de poseer el dinero para comprarla. Este argumento es defectuoso por dos razones. La primera, Roxana dice: de nada me sirve tener libertad positiva a comprar una canasta básica de bienes si no tengo la libertad positiva, el dinero, de comprarla.
Hombre, de nada no te sirve. La libertad negativa te sirve al menos para que los demás no te impidan, para que los demás no te prohíban, para que los demás no utilicen la violencia, la coacción contra ti, bloqueando que consigas el dinero con el que comprar la canasta básica de bienes. Que yo tenga la certeza de que los demás no me van a impedir prosperar, no me van a prohibir llegar a determinados lugares, por supuesto que sirve y de mucho. Es más, en gran parte de los países más pobres del planeta, justamente lo que falta son instituciones que garanticen esa libertad negativa. Es decir, instituciones que preserven la libertad y la propiedad de cada uno de los ciudadanos ante la amenaza continuada de que otros te van a expoliar y te van a parasitar. O dicho de otra manera, que yo no sea dueño de un periódico y por tanto tenga la libertad positiva de publicar en ese periódico lo que a mí me dé la gana, no significa que la libertad negativa de prensa, la libertad de las personas frente al derecho, al privilegio de los políticos de censurar a las personas, no me sirva de absolutamente nada. ¿O es que acaso si yo no soy dueño de un periódico debería ser indiferente ante las intentonas censoras de los políticos contra aquellos que sí son dueños de un periódico? ¿O contra mí mismo si en algún momento llegara a ser dueño de un periódico? Y el otro problema del argumento de Roxana es que no parece darse cuenta de algo que ya he mencionado con anterioridad, y es que en una sociedad mi libertad positiva depende de que otras personas me ayuden a conseguir mis fines. La cuestión es si esas otras personas tienen que ayudarme coactivamente, obligatoriamente, violando por tanto su libertad negativa, o en cambio la ayuda que me presten, la cooperación que me presten esas otras personas ha de fundamentarse en la voluntariedad, respetando por tanto su libertad negativa. El dinero no es algo que crezca en los árboles, sino que es un medio de intercambio que se obtiene cuando generas valor para otras personas en sociedad. Justamente por eso el dinero te faculta a comprar otras mercancías, otros valores que hayan generado otras personas en sociedad. Yo obtengo de la sociedad un valor equivalente al que he aportado cooperativamente a la sociedad. Mi capacidad para reclamarles a otros que cooperen voluntariamente conmigo depende de que yo colabore, de que yo coopere voluntariamente con ellos. Mi libertad positiva de alcanzar ciertas metas depende de que previamente yo haya coadyuvado su libertad positiva de alcanzar otras metas. Y a su vez, cada una de estas libertades positivas se fundamenta en el respeto recíproco a nuestras libertades negativas. Si yo no quiero cooperar contigo por cualquier motivo, no tengo que estar obligado a cooperar contigo. Me respetas mi libertad, no me coaccionas para convertirme en un instrumento involuntario al servicio de tus fines. Que, oye, podríamos debatir si existe algún tipo de excepción a esta regla general, pero recordemos que estamos debatiendo sobre la renta básica universal. La renta básica universal es un derecho universal e incondicional de cada persona a recibir unos determinados ingresos, generalmente monetarios, a costa del resto de las personas. Es decir, supone una obligación incondicional del resto de las personas a transferirle ingresos, a transferirle renta, a transferirle dinero a cada una de las personas que componen una sociedad. Pongámonos en el siguiente ejemplo imaginario. Supongamos que hay un profesor o una profesora de filosofía que carece de ingresos y de ahorro. Y a su lado hay una persona con una gran fortuna que ha construido sobre la base de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación. Es decir, es una persona con mucho ahorro, con más ahorro del que necesita estrictamente para vivir. Supongamos que esa persona rica quiere contratar al profesor o a la profesora de filosofía a cambio de, pongamos el caso, 800, 900, 1000 euros mensuales para que el profesor o profesora de filosofía le dé clases de esa materia a su hijo. ¿Sería legítimo que el profesor o profesora de filosofía dijera: yo no quiero trabajar para ti por 800, 900 o 1000 euros al mes, yo no quiero darle clases de filosofía a tu hijo? Ahora bien, como yo tengo el derecho a una renta básica universal, tú me tienes que dar, a cambio de nada, 800, 900 o 1000 euros al mes. Pues eso es exactamente lo que defienden los impulsores de la renta básica universal, que cada persona tiene un derecho incondicional contra las demás para que esas otras personas le transfieran renta, insisto, sin condiciones. Las otras personas no pueden decirle: vale, yo te doy 800, 900 o 1000 euros al mes, pero tú préstame un servicio a cambio. No.
La renta básica universal, repito, es incondicional. No se trata de darle una ayuda subsidiaria de última instancia, condicionada, por ejemplo, a que esa persona intente reinsertarse productivamente en sociedad para que, mientras tanto, esa persona subsista. No. Se trata de entregarle una renta con cargo a la propiedad pacíficamente adquirida de otras personas para que ese individuo que recibe la renta básica universal no se sienta obligado a cooperar en sociedad. No quiere cooperar en sociedad, pero sí quiere los frutos derivados de la cooperación social dentro de esa comunidad. No es que quiera vivir aislado de los demás, no. Quiere que los demás, con cargo a la riqueza que generan cooperando en sociedad, le paguen una renta de 800, 900 o 1000 euros sin que él tenga por qué cooperar en sociedad. Eso es puro egoísmo e insolidaridad. Construyo mi libertad positiva sobre la base de pisotear tu libertad negativa y también tu libertad positiva. Pero continuemos con los argumentos de Roxana a favor de la renta básica universal y en contra del argumento de que los impuestos son un robo. Es necesario aceptar que la sociedad puede imponer ciertas obligaciones razonables, consensuadas por la mayoría. Muchos saltos lógicos al vacío. Es necesario aceptar que la sociedad pueda imponerle a un individuo obligaciones razonables. ¿Y qué son obligaciones razonables? Probablemente lo que Roxana considere razonable no es exactamente lo mismo que yo considero razonable. ¿Eso hace que yo no sea una persona razonable? Entonces, si no soy una persona razonable, ¿por qué Roxana intenta razonar conmigo? Yo, por supuesto, sí considero que Roxana es una persona razonable, pero no considero que tenga el monopolio de la razonabilidad. Los teóricos de la filosofía política no son personas razonables por el hecho de que discrepen profundamente en la mayoría de los aspectos esenciales de la filosofía política. Tal vez, si tenemos diferencias irreductibles sobre lo que es y sobre lo que no es razonable, lo razonable sería consensuar unos mínimos sociales que permitan la coexistencia pacífica entre conceptos distintos de razonabilidad. Tú respetas mi visión razonable del mundo a cambio de que yo respete tu visión razonable del mundo. Es decir, yo no te piso y tú no me pisas. Pero con la renta básica esta condición no se cumple. Para que tu visión razonable del mundo se pueda desplegar, has de pisotear, has de parasitar mi visión igualmente razonable del mundo. Tu utopía requiere invadir mi utopía. En todo caso, dicho sea de paso, me cuesta creer que Roxana considere verdaderamente razonable que las personas que están generando riqueza dentro de la sociedad tengan la obligación de dejarse parasitar por otras personas, aun en el caso de que estas otras personas no quieran cooperar con ellas, sino vivir a costa de ellas. No estoy diciendo si van a hacerlo o no van a hacerlo. Digo que la renta básica universal supone reconocerles a esas otras personas el derecho a extraer ingresos, a extraer riqueza, a extraer producción de las otras personas que la producen, aun cuando los que reciben la renta básica universal tengan la oportunidad de cooperar con las anteriores y no quieran y se nieguen cooperar con las anteriores, porque la renta básica universal es un derecho incondicional a obtener renta a costa de los demás. Recordemos que el filósofo belga Philippe Van Parijs decía que incluso los surferos de Malibú, que querían estar todo el día surfeando en Malibú y no mezclarse con el resto de la sociedad, tenían el derecho de percibir renta básica a costa del resto de la sociedad, a costa de la producción del resto de la sociedad, para que pudiesen mantener su estilo de vida, que era surfear todo el día en Malibú. Sinceramente me cuesta creer que Roxana considere este parasitismo como algo razonable, como un marco social de coexistencia y convivencia pacífica razonable. Pero, al fin y al cabo, los criterios de razonabilidad ya he dicho que son muy elásticos y, por tanto, aunque me cueste creerlo, no cierro la puerta a que Roxana considere razonable este escenario tan poco razonable. El otro salto lógico al vacío que da Roxana en el corte anterior es decir que esas obligaciones razonables que la sociedad tiene derecho a imponerles a determinados individuos han de ser consensuadas por la mayoría. No entiendo muy bien por qué han de ser consensuadas por la mayoría. ¿Qué pasa? Que si la mayoría no acepta determinadas obligaciones razonables, esas obligaciones razonables ya no son razonables y por tanto ya no se les pueden imponer a los demás. Si la mayoría no considera razonable, por ejemplo, la libertad de prensa, entonces no hay que respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa de otras personas. Además, cuando dice que hay que decidirlo por mayoría, ¿por qué mayoría? Mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría cualificada, unanimidad, que es otro tipo de mayoría donde no hay, de hecho, ni siquiera minorías. ¿Y cuál es el demos de referencia sobre el que hay que aplicar esas reglas mayoritarias?
En España el demos es el pueblo español en su conjunto, en Argentina el pueblo argentino en su conjunto. ¿Y quién ha aceptado voluntariamente formar parte de ese demos? ¿Por qué en España no puede haber otros muchos demos muy distintos en su interior? ¿Por qué en Argentina no puede haber muchos otros demos muy distintos en su interior? ¿Por qué me tienes que incluir a mí forzosamente dentro de una masa de votantes cuya mayoría decidirá si puedo ser parasitado o no puedo ser parasitado? ¿Por qué las obligaciones razonables de la mayoría con las minorías desafectas no pasan simplemente porque las mayorías respeten a las minorías a cambio de que las minorías también respeten a las mayorías? Es lo que en el ámbito del derecho se conoce como poder de policía, un significado que no tiene nada que ver con el significado habitual de la palabra policía. Es la posibilidad de restringir derechos en favor de un bien protegido. El uso de una fuerza razonable por parte del Estado en un contexto democrático no puede ser analogado al robo, que es una imposición de un individuo a otro. Ajá, que el robo es entre individuos. Si un grupo roba a un individuo, eso no es un robo. Las mafias, cuando se organizan para robar a determinadas personas, no las están robando porque roban en comandita, roban en grupo. Y el robo es simplemente la imposición de un individuo sobre otro individuo. Si una mayoría de individuos se organiza para robar a una minoría de individuos, eso ya no es un robo. Debe de ser otra cosa distinta, aunque suponga una transferencia coactiva de la propiedad de las minorías a la propiedad de las mayorías. Pues vaya argumento más poco razonable. Las organizaciones sociales se forman cuando se delega el uso de la fuerza en instituciones colectivas. ¿Me puedes indicar, Roxana, cuándo he delegado yo el uso de la fuerza en una institución colectiva como el Estado? ¿Me puedes indicar cuando yo, o mis padres, o mis abuelos, hemos delegado voluntariamente, sin coacciones ni extorsiones de por medio, la delegación de nuestras libertades y de nuestras propiedades a un determinado Estado? ¿Me puedes mostrar que las condiciones en las que tú supones que se efectuó esa delegación son condiciones que otorgan validez contractual, consentimiento válido a esa delegación? ¿De verdad me estás diciendo que el Estado moderno surge del encuentro y el entendimiento voluntario de todos sus ciudadanos? ¿No ha habido guerras, conquistas, imposiciones, incluso masacres detrás de la conformación del Estado moderno? Cuando los ciudadanos, todos y cada uno de ellos, delegaron voluntariamente el uso de la fuerza a un determinado poder político. Y si no lo hicieron, ¿por qué otorgas carta blanca, prácticamente carta irrestricta, dentro del muy amplio concepto de razonabilidad de las mayorías, para que esas mayorías gobiernen arbitrariamente a las minorías? ¿Por qué, si yo no he delegado ante nadie el uso de la fuerza, mi única obligación realmente exigible frente a terceros es que no use la violencia frente a esos terceros? Pero no dejar que los terceros me violenten, dejar que esos terceros me coaccionen y aplasten mi libertad negativa y mi libertad positiva. Y la propia ley diferencia lo que es legítimo de lo que no. Que al final es todo puro mandato de la ley. Lo que es legítimo es aquello que es acorde a la ley y lo que no es legítimo es aquello que no es acorde a la ley. No sé para qué hemos apelado entonces a que las mayorías dicten obligaciones razonables sobre las minorías si al final nos plegamos al mandato estatal, al mandato positivo del Estado materializado en una ley. No podemos ni siquiera examinar si esa ley es legítima o no es legítima porque es la propia ley la que determina qué es legítimo y qué no es legítimo. No existe pues un criterio externo independiente a la propia ley para determinar la legitimidad o la ilegitimidad, y por tanto es la ley la que marca qué es legítimo y qué no es legítimo. O si existe, entonces es que no es la ley la que marca lo que es legítimo o no es legítimo. Lo que hacen Rayo y Milei es usar arbitrariamente las palabras que no significan lo que uno desea. Robo es una apropiación ilegal de una cosa. A ver, que aquí ya le estamos incluso otorgando al Estado la potestad para redefinir las palabras. Robo significa quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza a lo ajeno. En esta definición no aparece nada de que el robo tenga que estar consagrado en la ley y en un código penal positivizado por el Estado, porque si eso fuera así, por cierto, antes del Código Penal nunca podríamos haber hablado de robos. No existían robos antes del Código Penal. Los robos los implanta el Estado desde el momento en el que aprueba el Código Penal. Antes del Código Penal no existían robos en sociedad. Y supongo que siguiendo esta misma lógica, Roxana también nos dirá que un homicidio no es la muerte causada a una persona por otra, sino la muerte causada ilegalmente a una persona por otra. De tal manera que si el Estado comete un homicidio que el Estado no reconoce como tal, en realidad no es un homicidio, es otra cosa. O asimismo, supongo que jamás podremos hablar de censura estatal de los medios de comunicación, salvo que el Estado reconozca efectivamente que él mismo está censurando. Si el Estado dice que simplemente está controlando
controlando que las opiniones no contaminen la esfera pública y que por tanto está administrando las opiniones que llegan al espacio público, eso no sería censura porque el Estado no reconoce que eso es censura. Pues no me parece una perspectiva demasiado razonable. Si a uno no le gusta que en una sociedad se paguen impuestos, debe tratar de cambiar las leyes y debe probar que su alternativa institucional es capaz de manejar los problemas de manera igual o mejor que en el sistema anterior. Hombre, yo claro que intento cambiar las leyes, claro que intento influir sobre la opinión pública, claro que intento que la gente comprenda que hasta el momento estaba manteniendo opiniones morales, en muchos casos horrorosas, opiniones morales que no están respetando a las personas tanto en la teoría como en la práctica, que están instrumentando en muchas ocasiones a las personas en contra de su voluntad, que están tratando a las personas como medios y no como fines, que no están respetando en suma la libertad de las personas. Ahora lo que parece que está diciendo Roxana es que al final los argumentos dan igual, que lo que importa es la voluntad arbitraria de cada una de las personas tal cual sea agregada en el sistema electoral, y que por tanto si una persona considera que sí, tiene razón en que yo estoy instrumentando a los demás egoístamente para satisfacer mis fines, pero todos los que opinamos así somos mayoría, os tenéis que aguantar, os tenéis que callar, aunque os estemos parasitando, aunque estemos pisoteando vuestras libertades, aunque seamos conscientes de ello, somos más, lo vamos a hacer y es legítimo que lo hagamos. Pues no, eso es lo que estoy disputando. Podrán tener la fuerza, pero no tendrán la razón. Por otra parte, una sociedad sin impuestos sería insolidaria, carecería de servicios esenciales como las señales viales, la educación, la salud. Bueno, aquí Roxana ya está haciendo unos pronósticos que no tienen en absoluto por qué ser ciertos. Si a mí no me roban, si a mí no me quitan mi propiedad para transferírsela a terceros, significa que yo no quiero ayudar a los demás, que yo no quiero ayudar a los terceros. A lo mejor lo que no quiero es que me roben y que mi dinero, supuestamente dirigido a mejorar la vida de los demás, lo administre en un conjunto de políticos a los que yo no reconozco como los mejores gestores posibles para administrar mi dinero en beneficio de los demás. En todo caso, sí, es posible que una sociedad sin impuestos sea una sociedad insolidaria, pero no tiene por qué serlo necesariamente. Ese pronóstico cuasi apodíctico que está realizando Roxana no se basa en nada. De la misma manera, cuando dice que sería una sociedad sin señales viales, sin iluminación, ¿qué pasa? Que en las urbanizaciones privadas, en los regímenes de copropiedad privada, de propiedad privada comunal, no existe iluminación privada, no existen señales viales privadas, etcétera. Que, repito, ni siquiera estoy entrando a discutir si esto es mejor o peor desde mi punto de vista o desde el punto de vista de Roxana que el sistema que tenemos actualmente. Aquí simplemente estoy diciendo que Roxana hace una serie de pronósticos que son del todo engañosos. No tiene por qué darse el escenario que ella está describiendo. Ese pronóstico no se fundamenta en nada. Y en todo caso, los impuestos podrían llegar a estar legitimados para suministrar la iluminación o para suministrar los servicios viales, que sería un debate bastante interesante, pero distinto del que estamos manteniendo ahora. Y es si los impuestos pueden estar justificados para financiar la renta básica universal, es decir, para sufragar el parasitismo incondicional de unas personas sobre otras. Si ya es complicado justificar los impuestos para las señales viales, ¿qué no será justificar los impuestos para sufragar ese parasitismo institucionalizado? Los impuestos son un instrumento para el avance social. En tal caso, lo que se debe discutir es cuánto se paga. Nada. ¿Quién paga? Nadie. ¿Quién decide cuánto se paga? Cada uno con respecto a su propiedad. ¿Y en qué contexto? En cualquiera. ¿Y a dónde van los impuestos? A donde cada uno escoja dónde destinar su propiedad. Obviamente cada una de estas respuestas es muy categórica y realmente tendríamos que considerar la posibilidad de que existan excepciones a estos principios o a estas respuestas generales. Sin embargo, quiero resaltar que cuando Roxana dice que hemos de debatir cuántos impuestos se pagan, quién los paga, a dónde se dirigen, pues es que estamos debatiendo sobre esto. Cuando los liberales decimos los impuestos son un robo, lo que estamos diciendo es nadie tiene que pagar en términos generales impuestos. Cuando decimos que el Estado no tiene que existir o tiene que existir en su mínima expresión indispensable para mantener la coexistencia pacífica dentro de una sociedad, lo que estamos diciendo es que los impuestos no han de existir o han de ser mínimos, ultramínimos. Por tanto, claro que estamos debatiendo sobre esto. Decir que hay que debatir sobre esto y que no hay que considerar que los impuestos son un robo, parece que en cierto modo está olvidando que una de las posturas legítimas, razonables en ese debate es considerar que los impuestos son un robo y que por tanto esas han de ser las respuestas a las preguntas que ella está planteando.
En definitiva, la primera parte del vídeo de Roxana, en la que critica mis argumentos contra la renta básica, es una mala interpretación de cuáles son mis posturas críticas con la renta básica. La segunda parte es una interpretación adecuada de cuáles son mis críticas a la renta básica, pero en absoluto considero que en este vídeo respuesta haya demolido esa crítica fundamental que efectúo a la renta básica. Básicamente, que la renta básica es parasitismo institucionalizado. Estamos hablando de un derecho universal e incondicional de cada individuo contra el resto de la sociedad a recibir el fruto del trabajo, a recibir la creación de valor que ha generado el resto de la sociedad sin el consentimiento de cada uno de esos individuos que son parasitados y sin la posibilidad de condicionar esa transferencia de renta a que esa otra persona coopere activamente con ellos para satisfacer recíprocamente sus necesidades. Roxana no solo no logra justificar que los impuestos no sean un robo, sino que incluso llega a justificar esa transferencia forzosa, coactiva, no consentida, no voluntaria de la propiedad pacíficamente adquirida por terceros para que unos vivan a costa de los demás. No para que uno conviva con los demás, sino para que uno parasite a los demás. Y para que no se me malinterprete o no se me manipule, no estoy diciendo que toda persona que viva, incluso coactivamente a costa de los demás, deba recibir la consideración de parásito. Estoy diciendo que aquella persona que, teniendo la oportunidad de prosperar personalmente cooperando con los demás, no quiere cooperar con los demás y sí exige que los demás le transfieran parte de la propiedad que pacífica y legítimamente han creado y han adquirido, esa persona que, teniendo la oportunidad, la rechaza, pero aún así quiere obtener los frutos de la cooperación social, esa persona sí es un parásito. Y Roxana, en su vídeo, defiende este parasitismo institucionalizado llamado renta básica universal.